Hoy vamos a estudiar la actividad y el poder de los ángeles caídos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice sobre la actividad y el poder de los ángeles que pecaron contra Dios, es decir, de Satanás y los demonios? En la Biblia, estos ángeles pecaminosos son descritos como muy numerosos. Son descritos como actuando en todas partes y teniendo acceso a este mundo. Operan en la naturaleza y en las mentes de los hombres. Pero en la Biblia se nos presenta como seres no omnipotentes. Satanás y los ángeles que pecaron no son seres omnipotentes, solamente Dios es omnipotente. Ellos no tienen todo el poder y tampoco pueden hacer todo lo que ellos quieran. No. A ellos les corresponden las mismas limitaciones que tienen los ángeles santos. Es decir, dependen de Dios y solo pueden actuar bajo su control y permiso, como nos lo deja ver la escena de Satanás pidiéndole permiso a Dios allá en Job capítulo 2. Ellos solamente pueden actuar bajo el control y el permiso divino, dependen en eso de Dios. No pueden hacer lo que ellos quieran. Segundo, deben ajustarse en su actuar a las leyes de la naturaleza. Los ángeles no pueden interferir con la libertad y responsabilidad de los hombres. Y luego vamos a estar viendo el error en el que caen algunos cristianos cuando relacionan algunos pecados con la posesión demoníaca. Esto no es bíblico, porque los ángeles no pueden interferir con la libertad y la responsabilidad de los hombres. Los demonios no pueden interferir con la libertad y responsabilidad de los hombres. Cuando un hombre peca, cuando hay un pecado, y no importa la clase de pecado que sea, este pecado proviene del hombre, es responsabilidad única del hombre, y no de ningún demonio. Y es importante que tengamos claridad sobre las limitaciones que Satanás y sus demonios tienen bajo el gobierno soberano de Dios. Porque cuando nosotros desconocemos esto, caemos en el dualismo. Es decir, pretendemos que Dios y Satanás son dos seres superpoderosos que están algo así como en una lucha entre iguales. Y la Biblia no nos presenta eso. Quiero que escuchen las sabias palabras de uno de los santos hombres del siglo XVI, comentando este tema, Juan Calvino. Él dice: cuando decimos que Satanás resiste a Dios, y que sus obras son contrarias a las de él, entendemos que tal resistencia y oposición no tienen lugar sin el permiso de Dios. No me refiero aquí a la mala voluntad de Satanás y de sus intentos, sino solamente a sus efectos. Porque, siendo el diablo perverso por naturaleza, está de más decir que no se siente inclinado a obedecer la voluntad de Dios, y que todos sus propósitos e intentos consisten en ser rebelde y contumaz contra él, contra la voluntad de Dios. Mas, como Dios lo tiene atado y encadenado con el freno de su potencia, solamente ejecuta aquello que Dios le permite hacer, y por eso, mal de su agrado, quiera o no, obedece a su Creador, pues se ve impulsado a emplearse en lo que a Dios le agrada. Esto lo dice Calvino en las Instituciones de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 14. Satanás ejerce señorío sobre los incrédulos. Ya lo hemos visto. Y los incrédulos le pertenecen. Mateo 6:13 dice Jesús que oremos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así que
Satanás tiene cautivo a mucha gente. En Juan 6:70 Jesús dice, «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas estaba identificado con Satanás y por eso le pertenecía. Segunda Timoteo 2:26, el apóstol Pablo dice, «Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él». Así que los malos hombres son llevados cautivos por Satanás, y él actúa en sus corazones, pero no en contra de la voluntad humana, no. Es en total armonía con la voluntad del hombre, por eso el hombre es responsable de sus pecados. Por otro lado, la Biblia nos presenta a Satanás y sus demonios lanzando dardos en contra de la fe de los creyentes para debilitarlos espiritualmente. En Efesios capítulo 6, versículo 16, dice Pablo, «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno». Y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar». Apreciado oyente, la Biblia nos presenta a los demonios con la facultad de poseer el cuerpo y la mente de algunos incrédulos. Bueno, estas posesiones en la Biblia son de dos clases. Primero, aquellas posesiones en las que solo el alma es objeto de la influencia diabólica. Por ejemplo, en el caso de la muchacha poseída de un espíritu de adivinación, solo el alma es afectada por esta influencia. Y también los magos y los falsos profetas que aparecen en la Biblia. Pero hay otra clase de posesión, y es aquellos en los que además del alma, el cuerpo también está sometido a la influencia demoníaca. La posesión demoníaca en la Biblia significa la residencia de un espíritu malo en tal relación con el cuerpo y el alma como para ejercer una influencia controladora, produciendo en algunos casos violentas agitaciones e intensos sufrimientos, los cuales pueden ser mentales o físicos. En Mateo capítulo 4, 24 dice, «Y se difundió su fama por toda Siria», hablando de Jesús, «y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». En Mateo, capítulo 9, versículo 32 al 34, dice, «Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado». Así que aquí el demonio estaba produciendo un efecto físico en la persona. Le imposibilitaba hablar. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Mateo, capítulo 5, versículo 2. «Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo». Bueno, y este hombre estaba siendo afectado tanto en el alma como en la mente, en la parte material del hombre, y no tenía coherencia en lo que hacía. En la Biblia se nos presenta que uno de los objetivos principales de Satanás es causar la ruina del alma de los hombres. Y por eso es que él sigue hoy día rodeando la tierra sin cesar y sin tregua. Él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y podemos concluir este punto que estamos analizando con las palabras de Packer, la cual quiero presentárselas hoy. Él dice,
La mentalidad de Satanás es un misterio, cuyas profanidades nunca podremos sondear. No solo porque él es un ángel, mientras que nosotros somos hombres, sino también porque Satanás es puramente maligno. Y nosotros no podemos concebir cómo es la maldad pura. La Escritura claramente nos llama a creer en un Satanás y en una multitud de seguidores satánicos que son de una maldad totalmente inimaginable. Son más crueles, más maliciosos, más orgullosos, más desdeñosos, más pervertidos, más destructivos, más desagradables, más sucios, más despreciables que ninguna cosa que pueda concebir nuestra mente. Continuando con el estudio de la lucha espiritual, y de manera particular ahondando en la naturaleza y el carácter de Satanás y los ángeles que pecaron, quisiera que estudiáramos hoy lo que la Biblia nos enseña sobre las astucias o las artimañas del maligno, porque él es experto en el engaño, y cuáles son las artimañas que él usa para engañar y para llevar a cabo sus malévolos planes. Hasta este momento, apreciado oyente, hemos visto que existe una oposición espiritual ejercida por las fuerzas de Satanás y sus ángeles en contra de Dios y en contra de su reino. También hemos estudiado que Satanás es un ser espiritual real, que en un principio era bueno y muy poderoso. Y también hemos visto que esta lucha espiritual debe ser peleada por todos los creyentes. Es cierto, tenemos una lucha espiritual contra estas fuerzas y potestades superiores. Pero esta lucha espiritual debe partir de una base segura sobre la victoria ganada por Cristo en la cruz. La mayoría de conceptos erróneos que existen hoy sobre esta lucha espiritual se desprenden del desconocimiento de la conquista y la victoria sobre Satanás que ganó Cristo sobre el diablo y sobre sus ángeles, de acuerdo a la promesa de Génesis 3:15. Esta derrota sobre Satanás fue decretada en Edén y fue cumplida en Cristo. Pero esta gloriosa verdad no implica que Satanás haya dejado de estar activo en la tierra, ni tampoco implica que el creyente deba descansar plácidamente, como si Satanás aún no estuviera asediando para tentarle y agobiarlo en su vida cristiana. Así que vamos a analizar con mayor profundidad lo que la Biblia enseña sobre el actuar de Satanás en la tierra. Y primero quiero que analicemos que Satanás siempre ha sido experto en el uso de la astucia y el engaño. En Génesis capítulo 3, hallamos el primer contacto que Satanás tiene con el hombre. Su fin era incitarlo a la desobediencia hacia Dios. Y ese siempre ha sido su propósito para con el hombre, que desobedezca, que esté en contra de la voluntad de Dios. Pero podemos ver que el diablo no ataca directamente a Eva. No, él se le acerca por medio de sutilezas, tratando de llegar a su mente y sentimientos para hacerla dudar del amor de Dios y que así ella peque. Vamos a ver cómo se da esta astucia de Satanás para convencer o para seducir a Eva de que es preciso, es pertinente, de que es bueno violar el mandamiento de Dios. Satanás le dice, ¿de verdad dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí él trata de presentar a Dios como aquel que impone leyes injustas, leyes crueles. ¿Cómo, Eva, tú puedes obedecer a un Dios que te prohíbe que comas de todo árbol del huerto? Bueno, Dios no había dicho eso. Dios no había dicho que no comiera de todo árbol. Pero como ustedes saben ya, la especialidad del diablo es la mentira.
Pero es una mentira sutil y con intenciones de distorsionar la real imagen de Dios. Satanás siembra dudas sobre la bondad de la palabra de Dios y después pasa a ser mentiroso a Dios. Él le dice a la mujer, Dios dijo que morirás. Pero mentira, no morirás si comes del fruto prohibido. Todo lo contrario. Seréis como Dios. Y esta es la primera mentira del diablo, que al hombre más le agrada. Ese es el inicio del antropocentrismo. Lo más importante del mundo eres tú. Entonces, ¿por qué no puedes tomar lo que mereces? ¿Por qué vas a cohibirte de hacer lo que más deseas? No te preocupes por lo que Dios piensa, ni te preocupes por lo que su palabra dice. Haz lo que quieras y vive tu vida. Bueno, esa es la filosofía de Satanás. Y es la filosofía que impera hoy en el mundo. Y es preocupante que es la filosofía que hoy está más permeando a la iglesia cristiana posmoderna. El antropocentrismo. Un culto centrado en el hombre. Y este sigue siendo uno de los métodos astutos de Satanás para engañar a las personas y apartarlas de una obediencia a Dios. Y Eva fue seducida. Fue seducida por este ensalzamiento que Satanás hace de la persona, del hombre. Y le dice, no sigas la voz de Dios. Dios quiere mantenerte con una autoestima baja. ¿Pero qué pasa? Debes aumentar tu autoestima. Debes pensar más en ti, así que no te cohibas de comer de ese fruto. ¿Por qué razón no has de comer de ese fruto si es apetecible? Y tú tienes derecho. Bueno, esta es la astucia de Satanás. Y también es la debilidad del hombre. Él es especialista en tergiversar la palabra de Dios, y nosotros somos especialistas en creerle. Porque él habla y presenta las cosas de acuerdo a las tendencias pecaminosas de los hombres. Satanás siempre presentará como algo bueno y saludable lo que Dios ha decretado que es malo y dañino. Jesús dijo en Juan 8:44 que Él es padre de mentira. Satanás es padre de mentira. En Mateo 13, versículo 39, se nos presenta a Satanás como el encargado de sembrar la cizaña en el mundo. Está relacionado con la acción de los hombres que sirven de tropiezo para que otros conozcan la gracia de Dios. Como está escrito en Mateo capítulo 13, versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Satanás es el que siembra la mentira, la cizaña. Y como dije antes, está relacionado con la acción de los hombres que sirven de tropiezo para que otros conozcan la gracia de Dios. En Mateo 13:41 Jesús dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. También en Hechos capítulo 13, versículo 10, el apóstol Pedro le dice a un hombre que está aliado con Satanás en estorbar que la fe sea conocida, y dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Todo aquel que trastorna la fe, que es tropiezo para que otros conozcan de Cristo, están aliados con Satanás. Y la Biblia también nos presenta que Satanás está encargado de estorbar a los oyentes del Evangelio para que no crean. Él quita la palabra del corazón. En Lucas capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, y los de junto al camino son los que oyen. Está explicando la parábola del sembrador. Y los de junto al camino son los que oyen.
y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Bueno, vamos a continuar desarrollando el estudio respecto a las astucias de Satanás. Y quisiera que pasáramos a otro aspecto. Y es que por permiso divino, Satanás puede probar la fe y la fortaleza de los creyentes. Escucha esto, apreciado oyente. Satanás no puede acercarse al creyente verdadero para probarlo, a menos que sea por autorización divina. En Job capítulo 1, versículo 12, encontramos a Satanás recibiendo permiso para probar y tentar a Job. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene Job está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios autorizó a Satanás para tocar a Job, para tocarlo, para probarlo, pero le puso restricciones. Él no pudo tocar incluso las posesiones de Job, sino solo hasta cuando Dios se lo permitió. En la Biblia se nos deja ver muy claramente que Satanás no es soberano. Es decir, él no puede hacer lo que quiera, a menos que Dios se lo permita. Dios es soberano y tiene control absoluto sobre todo, incluso sobre Satanás y sus huestes. Satanás no es un soberano en un reino rival, sino que es un rebelde al que Dios da tanta libertad de movimiento como glorifique su nombre. En el caso de Job, Dios permitió a Satanás probarle, para así glorificarse a través de la permanencia en la confianza en Dios de parte de Job. Job glorificó a Dios en todas las circunstancias, y Satanás quedó avergonzado. Al comienzo de las calamidades, y al final encontramos que Job dice, como está escrito ya en el capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y escuchen esta frase, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Satanás intentó destruir a Job y conducirlo a que pecara, renegando del nombre de Dios. Pero la gloria de Dios fue exaltada por este siervo, quien a pesar de todas las calamidades que le vienen, él da gloria y bendice el nombre de Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos también el caso de Pedro. En Lucas 22, versículo 31, Cristo le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir que Satanás le pidió permiso a Dios para probar la fortaleza de los apóstoles, y Dios le dio la autorización. Bueno, este no fue el caso de Judas. Judas, él no era trigo, o Judas era paja. Y Judas actuó bajo la directa influencia de su jefe aliado, del jefe con el cual él se identificaba. Continuamos hoy con el estudio de la lucha espiritual y la manera como Satanás usa su astucia para cumplir sus propósitos malévolos en medio del mundo. Y en la sesión anterior empezamos a estudiar que Satanás, por permiso divino, puede probar la fe y puede probar la fortaleza de los creyentes. Ya analizamos el caso de Job, y al final del programa empezamos a analizar el caso de Pedro. Y quiero recordar un poco lo que ya hemos dicho. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Pedro el apóstol. Allá en Lucas capítulo 12, versículo 31, Cristo le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Allí lo que Cristo está diciendo es, Dios ha dado permiso a Satanás para probar la fortaleza de la fe de los apóstoles. Bueno, aquí no se incluye a Judas, porque Judas no era trigo, sino paja.
y Judas actuó en armonía con la influencia de su jefe aliado, porque se identificaba con Satanás. Jesús oró para que los apóstoles fueran fortalecidos en medio de esa prueba que iba a venir sobre ellos, una prueba muy dura. En Juan capítulo 17, versículo 9 y versículo 11, Jesús ora así por los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo 12, que es a donde quiero ir, porque este pasaje nos deja ver que Judas no está incluido en la intercesión de Cristo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Jesús oró para que los apóstoles fueran fortalecidos en medio de esta y otras pruebas. Y por cierto, este es nuestro firme socorro. Es el socorro para el creyente. La intercesión de Cristo, porque Cristo es el gran vencedor. Y aunque Satanás muchas veces por permiso divino nos va a probar, y sus pruebas son terribles y son fuertes, tenemos la confianza en que por la intercesión de Cristo hoy, Satanás pudo hacer con Judas lo que él quiso, porque Judas era suyo. Judas no pertenecía al reino de Dios, sino que era el hijo de perdición. Pero Satanás no pudo hacer lo mismo con los verdaderos creyentes, sino que éstos le vencieron con la gracia de Dios. Esta siempre será la situación final de los verdaderos creyentes frente a la oposición de Satanás. Siempre vamos a declarar al final victoria absoluta. Bueno, otro ejemplo en el Nuevo Testamento acerca de cómo Satanás puede probar la fe de los creyentes, lo encontramos en la tentación de Jesús mismo. Satanás es tan osado, y él se opone tanto al reino de Dios, que ni siquiera escatimó que Jesús era Dios, y lo probó, lo tentó. Y allá en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11 encontramos esta escena. Satanás, sabiendo que Jesús era el segundo Adán, repite la misma astucia utilizada en el Edén para tentar al Señor. Y esta tentación está relacionada con el utilizar de una forma indebida su poder. Satanás quería motivar a Cristo a utilizar de una forma indebida su poder. Es decir, para satisfacer sus propias necesidades. También fue tentado para dar una demostración de su poder y que así Jesús fuese reconocido como el Mesías. Pero este no era el propósito divino. Satanás utilizará sus astucias para conducir al creyente a creer las ofertas del maligno como un medio más rápido para alcanzar ciertos logros. Satanás quiso convencer a Jesús de que no era necesario ir a la cruz, sino que él podía usar su poder mucho antes y alcanzar el objetivo, lo cual era falso. Y lo cierto es que Satanás no intentará hacer esto una sola vez, sino que volverá de vez en cuando. Él no se dará por vencido, y él lo intentará una y otra vez. Lucas capítulo 4 dice que el tentador dejó a Jesús por un tiempo. Luego vendría con más tentaciones. Apreciado oyente, la Biblia nos presenta a Satanás como un ser osado, como un ser que no desaprovechará ninguna oportunidad para tentar al verdadero creyente y conducirlo, al menos, a la desobediencia de los mandamientos del Señor. Él no podrá conducirlo a la completa apostasía, no, ni a la pérdida de la salvación, porque el que ha sido renacido por el Espíritu de Dios
no puede volver a morir a ese nuevo nacimiento. Pero Satanás sí tratará por todos los medios posibles de conducir al creyente a una vida infructuosa, sin testimonio efectivo de Cristo y de constante debilidad. Otra astucia y otra forma de trabajar de Satanás para alcanzar sus planes malévolos es que él puede utilizar la debilidad de los creyentes como herramientas para su causa. Satanás puede utilizar la debilidad de algunos creyentes como instrumento para su propia causa. Y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia. El primero se relaciona con el censo de David, el cual se nos narra ya en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Bueno, en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, encontramos esta narración, y no tenemos muy claro en qué sentido era un acto pecaminoso censar al pueblo, pero lo cierto es que la Biblia afirma que hacer este censo era malo a los ojos de Dios, como dice en el versículo 7. Pero lo interesante para nuestro tema es que Satanás fue quien estuvo detrás de este hecho pecaminoso. Satanás aprovechó la debilidad de David, quien había dejado entrar la arrogancia a su corazón, y quien deseaba alimentar su orgullo, conociendo el poderío que tenía bajo su mando como rey. Pero desde ya quisiera advertir a los oyentes que aquí la Biblia no afirma que David fue poseído temporalmente por el adversario, puesto que luego vamos a ver que la Biblia enseña de una forma clara que ningún verdadero creyente puede ser poseído por el diablo o por un demonio. Lo que sí afirmamos es que Satanás se aprovecha de la debilidad manifiesta de las personas para conseguir propósitos malvados. Satanás odiaba al pueblo de Israel, así como odia todo lo que se relacione con el reino de Dios. Ver la muerte y debilidad de ese pueblo era para él motivo de complacencia. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se nos dice que Satanás se aprovechó de esa debilidad pecaminosa de David para incitarle a hacer un censo. Ahora, aquí la responsabilidad del pecado no está sobre Satanás, porque Satanás no obligó a David a hacer esto, no. David actuó por su propia voluntad, pero actuó conforme al pecado que él lleva en sí, a la naturaleza pecaminosa que él lleva. Actuó conforme a las inclinaciones malvadas de su corazón, y Satanás se alió con estas intenciones malvadas. Encontramos otro caso. A Pedro. Pedro, el gran apóstol, se convierte en vocero de Satanás. Escuche lo que dice en Mateo capítulo 16, versículos 22 al 23. Entonces Pedro, tomando a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Está tratando de reconvenirle para que no vaya a la cruz, para que no sufra. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Según el apóstol, al igual que todo hombre, él no puede aceptar la sujeción al sufrimiento. Él no puede soportar la idea de que Jesús deba someterse al sufrimiento. Pero ese era necesario, el sufrimiento era necesario en el plan divino para la salvación del hombre. Además, la recompensa era la resurrección victoriosa. Bueno, hay que entender algo. Pedro no estaba poseído por Satanás. Es imposible, ningún creyente puede ser poseído nunca por el diablo. Pero en su debilidad humana y falta de comprensión del plan divino,
estaba favoreciendo la causa del enemigo, quien pretendía desviar el propósito divino para entorpecer la redención de la humanidad. Y en este sentido, el apóstol Pedro se identifica con los propósitos del diablo, y por eso Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. Encontramos otro caso en el Nuevo Testamento, y es el caso de Ananías y Zafira, quienes dicen mentiras inducidas por Satanás. En Hechos capítulo 5, versículo 3, se nos narra la historia, pero allí en ese pasaje, el apóstol Pedro le dice a Ananías que su corazón ha sido llenado por Satanás. Dice: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, aquí aprendemos que Satanás, en sus astucias y su forma de actuar, puede influenciar el corazón de aparentes creyentes, los cuales son conducidos a pecados tan graves como el mentir al Señor. Pero, apreciado oyente, tenga presente que Ananías y Zafira actuaron conforme a las maldades de su propio corazón. Eran hipócritas y amantes del dinero más que de Dios. Pero su orgulloso corazón deseaba aparentar una piedad y bondad que no tenían, dando dinero para la causa de los pobres. Y Pedro dice que Satanás les había llenado el corazón. Es decir, que Satanás había aprovechado la hipocresía y el orgullo de sus corazones para incitarlos al pecado. Las consecuencias fueron terribles. El justo juicio de Dios cayó, causándoles la muerte instantánea. Y, apreciado oyente, es importante aclarar, por el surgimiento de corrientes esotéricas dentro del cristianismo, que Pedro no está echando la culpa del pecado sobre Satanás. No. Aquí la responsabilidad no está tanto sobre Satanás, sino sobre Ananías y Zafira, porque ellos actuaron conforme a su corazón. El apóstol no sometió a estos falsos creyentes a una sesión psicológica para liberarlos de la posesión de un espíritu de mentira, que los pudo haber conducido a pecar. No. Más bien el apóstol les reprendió por las maldades de su propia concupiscencia. A pesar de que Satanás había entrado en su corazón para tentarle, o había llenado su corazón, Pedro dice que Ananías había puesto en el corazón hacer esta cosa. Fue algo que vino directamente de Ananías, lo cual demuestra que él no podía echarle la culpa al diablo, el cual tienta, pero nunca puede forzar a una persona a que haga lo que no quiera. Continuamos en esta sesión estudiando cómo Satanás, en su astucia y en su forma de actuar, puede utilizar las debilidades de los creyentes para cumplir sus propósitos. Y ya hemos analizado los casos de Ananías y Zafira, de Pedro, de David. Y quisiera que hoy fuéramos a Efesios capítulo 4, versículo 27. Allí el apóstol Pablo nos habla de algo que se llama dar lugar al diablo. Y es otra forma en la cual Satanás puede usarnos, o puede usar la debilidad de los creyentes para sus propósitos, dar lugar al diablo. En Efesios capítulo 4, versículo 27, dice: ni deis lugar al diablo. El capítulo 4 de Efesios es una exhortación del apóstol Pablo a la unidad y al crecimiento constante de la iglesia, del creyente en Cristo. En los versículos 26 y 27, Pablo exhorta a los creyentes para evitar la ira y el resentimiento.
Él les dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, cuando los creyentes dan lugar a la ira y damos lugar al resentimiento, estamos abriendo una puerta para que el enemigo de la iglesia, Satanás, incite a pecados más graves. Lo que Pablo nos está enseñando es que los creyentes no debemos dar lugar al diablo mediante el permitir que se alberguen en nosotros sentimientos adversos para con los hermanos. Porque cuando tenemos esta desunión, esta división, esta falta de perdón, esto degenera en pecados más graves, como el rencor, la ira, el agravio. Y lo que se debe hacer es resistirlo. Lo que el creyente debe hacer cuando esta clase de sentimientos quieren surgir es resistirlo. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículos 8 al 9, también nos advierte, él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente aclaro, debido a las confusiones que hay hoy sobre el tema de la guerra espiritual, aclaro que el apóstol en ningún momento está diciendo que los verdaderos creyentes puedan ser poseídos por el demonio. Pero sí advierte que con nuestros pecados y las inclinaciones malvadas de nuestros corazones, podemos ponernos, por un tiempo, del lado o a favor de la causa del enemigo, lo cual traerá consecuencias terribles del juicio de Dios, como ya lo hemos visto. Y también quiero aclarar algo, especialmente para aquellos hermanos que a toda hora viven reprendiendo y viven echando fuera a los diablos del templo, de la iglesia, de los creyentes, lo cual es antibíblico. En todas estas instrucciones que estamos viendo, en ninguna parte se instruye al creyente para que haga eso. En ninguna parte se le dice al creyente que debe estar reprendiendo el espíritu de ira, o el espíritu de rencor, o los demonios de tal cosa. No, porque eso no es guerra espiritual. Eso es una visión dualista del mundo, animista, pensando que el mundo está controlado por espíritus. No. Eso es una práctica falsa, errónea, que conduce a la confusión. Y por eso quiero que estemos estudiando y analizando estos principios bíblicos, que hagamos una guerra espiritual bíblica, no conforme a las imaginaciones de los hombres. Otra advertencia con respecto al cómo Satanás puede usar la debilidad de los creyentes, nos la da el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás puede usar sentimientos dañinos para ganar ventaja sobre los creyentes de una congregación. Este era el caso que podía presentarse en la iglesia, en Corinto, si después de un proceso de disciplina que el apóstol Pablo está indicando a la iglesia que ejerza la disciplina eclesiástica y excomulguen, expulsen a un creyente que estaba practicando un pecado muy escandaloso y no se había apartado ni arrepentido. Pero el apóstol Pablo dice que después de un proceso de disciplina y de temporal excomunión de un creyente, si no se da un espacio para la misericordia en la restauración, entonces hay un sentimiento dañino que Satanás usará para ganar ventaja sobre los creyentes. Pablo está diciéndoles que es posible que algunos hermanos no estuvieran dispuestos a perdonar el terrible pecado cometido por el creyente disciplinado, pues este testimonio malo había afectado el testimonio de la iglesia y le había causado daño. Pero Pablo advierte que si después de un sincero arrepentimiento del ofensor,
no recibimos al hermano con amor, olvidando la ofensa, entonces Satanás ganará ventaja sobre toda la iglesia local. Ganará ventaja en varios sentidos. Por ejemplo, el ofensor caerá en una tristeza profunda al no ver nuevamente la aceptación en Cristo de parte de la iglesia, y se apartará de la comunión a pesar del arrepentimiento genuino que ha mostrado. Y segundo, la iglesia habrá mostrado ante el mundo un corazón endurecido, y su testimonio ante otros será débil. Y antes de finalizar esta importante sección en este estudio que estamos desarrollando, es importante aclarar, y vuelvo a insistir en el punto, que de ninguna manera la Biblia autoriza que traslademos la culpa o la responsabilidad de nuestros pecados a Satanás o a los demonios. En todos los casos que hemos visto, cuando el castigo de Dios llegó, no fue enviado sobre Satanás, sino que fue enviado sobre las personas. Esto indica que nosotros somos responsables de nuestras acciones ante el Dios Santo. No podemos de ninguna manera compartir la opinión de quienes practican lo que llaman hoy día la sanidad interior o la liberación, pretendiendo buscar detrás de las acciones pecaminosas de los hombres a un directo responsable, es decir, a Satanás o un demonio. No, esto no lo enseña la Biblia, en ninguna parte. Santiago afirma que nuestros pecados y tentaciones vienen a causa de la concupiscencia, es decir, las maldades de nuestro corazón, los cuales nos seducen a desobedecer los mandamientos del Señor. Satanás solo aprovecha estas maldades, estas inclinaciones pecaminosas que aún quedan en nosotros los creyentes, presentándonos escenarios en los cuales nuestra poca mortificada carne cederá a la tentación. Pero el ceder a la tentación siempre será nuestra responsabilidad. Por la falta de aprovechamiento de los medios de gracia que el Señor nos da para nuestro crecimiento y fortaleza en la gracia de Dios. Jesucristo también afirmó que nuestros pecados, incluso los pecados más terribles, más sucios y más ofensivos, salen de nuestro propio corazón rebelde. En Mateo capítulo 15, versículos 18 al 19, Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Jesús no está diciendo que los pecados salen porque el hombre esté poseído por un espíritu. No, salen del corazón del hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es un error, apreciado hermano, cuando usted traslada la responsabilidad del pecado del creyente a un espíritu inmundo. Eso es mentira. Eso no es cierto, no es lo que la Biblia presenta. Y eso está conduciéndonos a tener creyentes mediocres en la fe, que siempre que pecan, van a la iglesia para que les practiquen sanidad interior o liberación, y así ellos exculpan su pecado, y así ellos trasladan la responsabilidad de su pecado a las fuerzas malignas, lo cual no es enseñado en la Biblia. Pero lo que la Biblia sí enseña es que los creyentes que actúan pecaminosamente, favoreciendo la causa del maligno, serán responsables de sus actos y sufrirán las consecuencias temporales de tal acción. Y quisiera finalizar leyendo primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 11 al 14. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel.
Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Aquí Dios está castigando a David por el pecado de censar. Pero ya hemos visto que en Primera de Crónicas 21, versículo 1, nos dice que Satanás indujo o sedujo a David para que censara. No obstante, el responsable de este pecado, el máximo responsable, es David, y por eso Dios está castigando a David. Hoy, continuando con el tema que estamos desarrollando respecto a cómo Satanás puede usar las debilidades de los creyentes para sus propósitos malévolos, quisiera que analizáramos un poco el tema de cómo Satanás puede usar las fuerzas naturales o las fuerzas físicas para sus malévolos propósitos. La Biblia nos enseña que el propósito del diablo siempre ha sido el de causar daño. Él es el enemigo de Dios y también es el enemigo del hombre. Siendo un rebelde, pretende hacer daño a todo lo que represente el orden de la creación y se aprovecha de toda oportunidad para causar sufrimiento. Siendo él un ser más fuerte que el hombre y con capacidades sobrehumanas, puede utilizar la naturaleza misma para sus planes malévolos. Aunque debo volver a afirmar, apreciado oyente, que esto no lo puede hacer sin el permiso divino, pues Satanás no es todopoderoso. Quisiera, apreciado oyente, que analizáramos algunos ejemplos que nos presenta las Sagradas Escrituras de cómo Satanás puede utilizar las fuerzas naturales o físicas para causar daño. Satanás puede causar enfermedades físicas. En Lucas, capítulo 13, versículo 16, encontramos a una mujer piadosa que es llamada hija de Abraham, la cual estaba siendo afectada de una enfermedad vinculada con la labor de Satanás como destructor. Y afirmo que es una mujer piadosa, porque Cristo no llamó hijos de Abraham a los religiosos hipócritas que aparentaban obedecer la ley, sino que los llamó hijos del diablo, como está consignado allá en Juan, capítulo 8, versículos 39 al 47. Además, algo que me llama la atención es que esta mujer sufría de una terrible y dolorosa enfermedad que le tornaba rígidos los huesos, de tal manera que no los podía enderezar. Pero, a pesar de su tormentosa enfermedad, la encontramos adorando al Señor en el día de reposo. Me parece un ejemplo de piedad para nosotros, que cambiamos el día del Señor, es decir, el domingo, fácilmente lo cambiamos por un paseo, o lo cambiamos por ver la televisión, el trabajo, u otras actividades mundanales y personales, en un día que debe ser dedicado enteramente al Señor. Así que aquí encontramos a una mujer piadosa. Leamos la narración que está en Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 16. Dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Apreciado oyente, la enfermedad es el resultado de la caída del hombre en el Edén, cuando por sugerencia de Satanás desobedeció a Dios. De manera que el pecado, la enfermedad y la muerte están ligadas al enemigo de nuestras almas. En Hebreos capítulo 2 versículo 14, encontramos a Satanás vinculado directamente con la muerte y se le denomina como el que tiene el imperio de la misma. Pero esto no indica que él, de una manera directa, llegue a cada persona para causarle la muerte, sino que el caos resultante de la entrada del pecado al mundo está relacionado con Satanás. De esa manera, toda enfermedad guarda una estrecha relación con el enemigo, pero no porque él directamente la esté causando. De la misma manera, las enfermedades en el hombre son resultado del pecado original y no necesariamente obedecen a pecados personales, ni son el resultado de la influencia directa de los demonios. Y quiero que esto tenga mucha claridad, porque me parece que hoy día hay una gran confusión con respecto al tema. Algunos creyentes y líderes cristianos pretenden encontrar detrás de cada enfermedad, incluso en los creyentes, la acción directa de algún espíritu malo. Pero esa es una cosmovisión animista, no es una cosmovisión cristiana. Y esta gente que piensa así, que tiene esta cosmovisión particular, para la curación de los enfermos, lo que primero hacen es reprender los espíritus de enfermedad que están actuando. Pero quiero decirle, apreciado oyente, que no hallamos esta enseñanza en las Escrituras, y tampoco fue la práctica de Cristo y los apóstoles. Ellos nunca practicaron esto. En la mayoría de los casos, cuando sanaron enfermos, no reprendieron espíritus demoníacos. Y las instrucciones que encontramos en las cartas apostólicas para la oración en favor de los enfermos en la iglesia es la siguiente, la cual encontramos en Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que no encontramos instrucción de que haya que reprender espíritu de enfermedad. Puesto que la mayoría de las enfermedades no vienen como resultado de la acción directa de estos espíritus, sino que vienen como resultado de la degeneración de nuestros cuerpos a causa del pecado original. Bueno, también debemos afirmar que Jesús sanó a muchas personas que estaban poseídas por demonios, y que estos eran la causa directa de la enfermedad, como vamos a estar viendo más adelante. Pero, apreciado oyente, regresando al pasaje, al estudio en mención, este pasaje deja ver que la mujer piadosa estaba siendo afectada por un espíritu malo que le había influenciado para degenerar sus huesos, lo cual indica que Satanás puede afectar el cuerpo y causar enfermedades directamente, con el permiso divino. La mujer no estaba poseída por un espíritu, y Jesús no la exorcizó, no reprendió espíritu, pero ella sí estaba siendo afectada físicamente por uno de ellos. Bueno, otro caso de enfermedades físicas producidas por Satanás en algunos creyentes con permiso divino es el caso del justo Job. Si leemos Job capítulo 2 versículo 7 dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Job era un siervo de Dios, el cual había agradado al corazón del Señor por su eminente vida piadosa, como usted podrá constatar allá en Job capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero este hombre santo es afectado por una enfermedad. Y ahora, quiero decir algo. Esta enfermedad no era causada por su fe débil, o no era la consecuencia de una fe débil, o la poca confianza en el poder de Dios, como podría afirmar algún proponente de la moderna teoría de la superfe, que plantea la total salud física para los creyentes más aventajados en temas espirituales. La Biblia nos enseña que la mala salud ha estado con nosotros desde la caída y seguirá estando, según nos indica la Biblia, con nosotros hasta que este mundo sea destruido totalmente. Aún entre los líderes del Nuevo Testamento, que no carecían de fe ni de poderes milagrosos, prevaleció la enfermedad. Recuerdan que a Timoteo se le aconsejó que tomase un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades, como dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Trófimo fue dejado en Mileto, enfermo, como dice en 2 Timoteo 4:20. Y Epafrodito, ese santo ejemplar de Filipos, estuvo enfermo a punto de morir por la obra de Cristo, como dice en Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 30. Los creyentes, los santos, los héroes de la fe, en algunas ocasiones, sufren enfermedades como resultado del pecado original y no de pecados particulares, como resultado de nuestro desgaste físico. Y no siempre por un accionar directo de Satanás. Son pocos los casos en toda esa larga historia bíblica. Son pocos los casos de creyentes o personas que fueron afectados por Satanás y que sufrieron alguna enfermedad. En la próxima sesión vamos a ver otros ejemplos de cómo Satanás pudo afectar físicamente con enfermedades a algunos creyentes.